Buenas noches, un abrazo fraternal. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Pues vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Juan, verso 24, donde nos dice: Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. Ya de antemano el versículo comienza, ¿verdad?, diciendo que Dios es espíritu, que su naturaleza es espíritu. Ahora, ¿qué vamos a investigar o analizar qué Dios quiso decir con esto? Y tenemos que ver el relato, ¿verdad?, lo que pasó. ¿Por qué Dios dice estas palabras? ¿Qué inquietud había en esta mujer samaritana que Jesús dijo estas palabras? Sabemos que Jesús venía, ¿verdad?, con los discípulos, y cansado llegan al monte del pozo de Jacob. Jesús se sienta y los discípulos van a comprar comida. Y en este momento llega la mujer samaritana, ¿verdad?, con su cántaro de agua, a sacar el agua del pozo. Y comienza Jesús a tener, ¿verdad?, Jesús es el que comienza a tener una conversación con la mujer samaritana. Y él comienza, ¿verdad?, como todos sabemos, él comienza a decirle su vida, la vida que llevaba, ¿verdad? Entonces, ella le dice estas palabras: me parece que tú eres profeta. Entonces, en el versículo 20, le dice la mujer a Jesús: Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, o sea, ustedes los judíos, decid que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y Jesús le contesta a ella: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estas palabras que el Señor le dice a esta mujer samaritana, ¿por qué se las dice? El Señor todo lo sabe. Esta mujer tenía en su mente que el lugar de adoración, el lugar físico de adoración, tenía que ver con la adoración correcta. ¿No sucede lo mismo hoy? ¿No sucede lo mismo hoy cuando todas las iglesias están diciéndole a sus feligreses: esta es la iglesia correcta, que este es el lugar de adoración correcto, que fuera de aquí no hay otro? Se repite la historia, hermano, al dedillo. Se repite la historia hoy, lo mismo que sucedió en el monte del pozo de Jacob. Los pensamientos que tenía esta mujer eran los mismos que tiene el ser humano hoy. Pero Dios nunca propuso que la verdad se aglomerara de tal manera, aunque sí se requirió por cierto tiempo en Jerusalén. Pero Jesús en este momento iba a terminar con ese esquema, con ese pensar, ¿verdad?, del ser humano, de tener que reunirse en un solo lugar o en un lugar específico para encontrarse con el Padre. Ahora vamos a ver el versículo 23. El versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios, hermano. El maestro le está diciendo a esta mujer samaritana que Dios es ese espíritu, y Él busca que le adoren. Vino a romper con un esquema que había de buscar un sitio físico para la adoración correcta. Y le está diciendo de su espíritu, su naturaleza. Ahora, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad?, para ver más a fondo
el libro de Salmo 139, donde dice, y nos habla de la naturaleza de Dios, que es espíritu. Salmo 139, versos 7 al 10. Nos dice, esto lo escribió, ¿verdad?, por inspiración el salmista David, el patriarca. No se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. El versículo 7 comienza diciendo, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Gloria a Dios. El salmista está diciendo aquí, ¿verdad?, que no importa en el lugar donde nos encontremos, el Señor estará con nosotros por medio de su Espíritu. Él estará allí. Ahora, no solamente en este lugar, sino también vamos al libro de Salmos 23. Un salmo muy conocido por todos nosotros. Pero vamos a leer el versículo 4 por falta de tiempo nada más. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios, hermano. Aún en el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. No solamente eso, hermano, sigue el versículo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aún en medio de una crisis, aún en medio de la muerte, Él nos infundirá aliento, hermano. Gloria a Dios, hermano. Es un Dios de poder. Aquí se demuestra su omnipresencia. ¿Por qué? Porque Él puede estar en cualquier lugar, en todos los lugares donde el hombre vaya a adorar. No se necesita un sitio específico para la perfecta o la correcta adoración. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, por esto. Porque el Señor, su naturaleza es espíritu. Y al ser su naturaleza es espíritu, la presencia estará donde adore el hombre. Ahora, tiene que adorar en una forma, ¿verdad? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No importa dónde nos encontremos. No importa en el lugar donde estemos, su naturaleza es espíritu. Podrías estar tal vez detrás de los muros de una prisión, o un lugar donde aparentemente no es una iglesia o no es una estructura adecuada, pero allí en medio de rodillas y el Señor está recibiendo tu adoración. No importa el lugar donde nos encontremos. Dios es espíritu. Adoremos al Dios invisible. Su naturaleza es espíritu. Podremos adorar en cualquier lugar que nos encontremos. Gloria a Dios, hermano. Su naturaleza es espíritu. Dios vino a romper hace 2000 años atrás con un esquema donde el hombre, ¿verdad?, tenía en su mente que había que tener un lugar específico para la adoración correcta. Pero Dios, mediante la naturaleza y su espíritu, ¿verdad?, nos dice a través de la palabra y nos enseña que no importa, hermanos, dónde nos encontremos, pues su naturaleza es espíritu. Y no importa dónde nos encontremos, el Señor nos oye, nos atiende y acepta la adoración. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a buscarlo en espíritu y en verdad, que nos ayude a reflexionar en estas palabras, porque estas palabras que se le dijeron a la mujer samaritana aplican para nosotros hoy. Un abrazo fraternal. Dios les bendiga.